En principio le doy la cordialísima bienvenida, a las muy buenas noches al ingeniero Alejandro Mostajo, analista político. Alejandro, buenas noches. Estimado Max, muy buenas noches, gracias por invitarme a tu programa y bueno, muy contento, ¿no? Y además aprovechar tu espacio para plasmar nuestra propuesta que tenemos respecto a la situación económica, sobre todo del país. Bien lo has dicho, que hay ausencia de propuesta, el barco del Estado se está hundiendo y espacios como este sin duda contribuyen y ayudan. Alejandro, ¿cuál es la impresión que tienes, cuál es el análisis que le estás sacando al momento crítico de la crisis política en el que vivimos en el país, independientemente obviamente del tema económico? Yo quisiera que nos pintes una visión tuya respecto a esta crisis terrible. En vez de ir para adelante, nos hemos ido para atrás en materia política. Obviamente añoramos lo del pasado, aunque a veces no es correcto hacer análisis con retrovisor, pero lo bueno habrá que rescatar. Sin duda de que la situación en el país es sumamente complicada. Lo dije, tenemos un barco del Estado que se está hundiendo y obviamente ante este escenario no hay alternativas abiertas que propongan cuál es la solución. Todos absolutamente hacen solo escarnio del problema, ¿no? Critican, salen una serie de denuncias, toda la podredumbre va saltando a la luz. Y en ese escenario creo que tanto oficialismo, opositores y las nuevas alternativas que van surgiendo como posibles candidatos para las próximas elecciones no atinan a dar una respuesta, ¿no? Por dónde debe ser la salida. Yo veo y escucho cada sujeto que sale y parecieran que son monos extraviados en el desierto, hablando políticamente. Pareciera que no se dan cuenta cuál es la situación del país y cómo se la debe caracterizar. Solo atinan a decir que supuestamente estamos en una dictadura comunista, socialista, cuando en los hechos el llamado proceso de cambio a la cabeza del MAS lo que ha hecho es profundizar el neoliberalismo en el país y consecuencia de aquello es la situación que se está viviendo. Señalabas, Max, de que hay una serie de medidas que se están anunciando en las últimas horas y claro, todo indica de que todos estos grupos y las cúpulas políticas, tanto oficialistas, opositores y los presuntos nuevos políticos que van surgiendo, todos están en una sola trinchera. Bien lo has manifestado de que sus disputas y discrepancias solamente son para el teatro. En el fondo lo que están alistando es darle un mazazo al pueblo boliviano, haciendo que sean los sectores populares, clase media baja, los que terminen pagando la crisis o sus consecuencias de la crisis política, económica, que van de la mano juntos, ¿no? Y no se las puede separar. Y en ese escenario, el pueblo boliviano, particularmente sectores populares, estamos en indefensión. Así yo veo el escenario. Derecha, nueva derecha, vieja derecha, nuevos liberales, libertarios, neoliberales, evistas, arcistas, todos están en un solo bando contra el pueblo y planteando soluciones orientadas a que los platos rotos la pague el pueblo boliviano, particularmente en materia económica. En coro andan señalando de que la solución a esta crisis que estamos viviendo, por ejemplo, es levantar la subvención a los combustibles. Están señalando que se debe privatizar absolutamente todo. Están señalando que se debe reducir toda la burocracia estatal, como si eso fueran medidas que nos vayan a traer dólares al país o que se libere las exportaciones. Tengo aquí yo cuadros estadísticos que demuestran, y están en diferentes investigaciones, que en realidad estos últimos casi 20 años de gobierno que hemos tenido a la cabeza del MAS ha sido de franco favorecimiento a sectores exportadores. Yo los tipifico como logias empresariales, particularmente vinculados a la agroindustria cruceña y ganadería. No lo tocaste, el tema de las cooperativas mineras, por ejemplo, auríferas,
porque ellos, según datos últimos, anualmente ganan 3.000 millones de dólares y solo al país dejan 70. Exactamente, y justamente a eso iba a ir. En Coro, ¿qué nos plantean las diferentes tendencias en el escenario? Hay tres tendencias de propuestas que se han puesto sobre la mesa. Uno, toda la derecha junta, liberales, libertarios, neoliberales, y en ese conglomerado están los evistas. Porque Evo Morales, recordemos, ya intentó levantar la subvención el año 2010. En Coro plantean fundamentalmente tres medidas como solución a esta crisis. Estoy hablando de estos sectores. Plantean levantar la subvención a los combustibles, plantean privatizar todo, plantean masacre blanca con funcionarios del Estado. Esas tres medidas fundamentales. Claro, y liberar las exportaciones. Eso te señala. Y mayores incentivos a los empresarios privados. Eso están ahí, todo ese conglomerado de la derecha y vieja derecha, y en eso están los evistas. Tenemos una segunda tendencia, que son, podríamos decir, el oficialismo, los arcistas. Ellos, ¿qué nos plantean como soluciones? Vivir en base a préstamos, a eso es a lo que están mendigando, ¿no? Que el Parlamento les apruebe de una vez los créditos que están trancados, y seguramente seguir en tratativas para más préstamos. Y una segunda medida que te plantea el oficialismo es mayores incentivos para sectores empresariales, oligárquicos, agroindustria, ganadería, fundamentalmente exportadores, con quienes se han reunido hoy día. Mayores incentivos, no sé dónde más incentivos va a haber. Todo el periodo del MAS ha sido lleno de incentivos para este sector, que además le han regalado hasta caballito de sangre azul, no sé si es el término adecuado, a Evo Morales en su momento, por su alianza con estos sectores exportadores, ¿no? Hay esos dos inicialmente, derecha y oficialistas, con esos planteamientos. Y ahí nosotros hemos planteado, y lo hemos hecho público también, y además lo hemos planteado de manera oficial al gobierno, aunque claro, esto es parte de cumplir solamente una formalidad, porque será la organización y las fuerzas en las calles o la organización del pueblo las que finalmente embandere estos propósitos y estos objetivos, que son básicamente reflejo de lo que planteamos desde el campo popular, desde los sectores clase media, bajos, obreros, campesinos. Uno, que es recuperar el control y la estatización de los minerales estratégicos. Y ahí entra el tema que planteabas, el tema de las cooperativas. Ajá. Resulta que entre cooperativas, que en realidad ni siquiera deberían llamarse el grueso de las cooperativas con tal denominativo, porque está comprobadísimo que detrás de las cooperativas, principalmente los peces gordos, están capitales financieros internacionales. Se han asociado con transnacionales, particularmente chinas y colombianas, y eso es verídico. Resulta que la minería está generando unos ingresos que superan los 6.500 millones de dólares. Los ingresos superiores que a lo que ingresaba por el gas, que era aproximadamente 5.500 millones de dólares hasta el 2015-2016. Mejor que en los momentos de bonanza del gas. Por la minería en plena crisis hay tal cantidad que se está generando. Pero resulta que de esos 6.500 millones de dólares, ¿quiénes se reparten? Entre estas empresas disfrazadas de cooperativas y transnacionales que están explotando los minerales. Según reportes que se han publicado, estimado Max, apenas el Estado tiene 6% de participación en la producción minera. 6%. Algunos señalan, pero tú estás planteando más Estado, que el Estado crezca. Pero si vemos que aquí que nuestros recursos naturales en este momento el principal está en manos privadas, sean estas cooperativas o transnacionales, y el Estado no se está beneficiando en absolutamente nada. O sea, estamos en tiempos peor que Goni, prácticamente una política vende patria que ha venido profundizando el gobierno del MAS, tanto empezando con Evo Morales, terminando hoy con Luis Arce. Por eso hemos planteado que debería recuperarse bajo control del Estado. Podría verse el tema de la Comibol, que no sea el gobierno el que ponga
a los administradores de la Conmebol que sea una empresa realmente que exprese los intereses pues, del todo el pueblo boliviano y no se enajene de esta forma nuestros recursos naturales como la minería, que ha sido regalada prácticamente, aprovechando, claro, una década que teníamos a manos llenas ingresos por el gas. Se ha optado una política vendepatria de regalar cuando este recurso en estos momentos nos hubiera estado salvando la situación o por lo menos tener los ingresos para no sufrir esta crisis y la escasez de dólares que se refleja en forma concreta, como también los recurrentes o la recurrente escasez de combustibles y subida de precios de los productos de primera necesidad. Bueno. ¿No? Eso como primer planteamiento, estimado Max, para no prolongarme seguramente en los siguientes espacios. Las otras medidas las voy a ir señalando. Indudablemente, el tema económico es de capital importancia para cualquier gobierno, que sea de izquierda, de derecha, centro izquierda, centro derecha. El peor enemigo de un gobierno es la economía de un país. Y esta crisis económica obviamente es un elemento tractor para la crisis política y democrática de este país. Sin ningún problema podemos irnos rumbo al precipicio si es que no recomponemos este escenario. ¿Cómo estás viendo el futuro? ¿Qué medidas se puede adoptar en el país? Primero tenemos un indicador clarísimo. Ahí está la ASFI, prácticamente se está bancarizando todo tipo de operaciones en el país. Si no es la banca no puedes hacer nada. Segundo, ahí tienes trabas hasta para acceder a tus propios dólares que tenías seguramente como ahorro o tienes remesas que ingresan, pero no puedes sacar. No sé si es un mini corralito, es un corralito, no sé. Tendrían que explicarnos bien cuál es el fenómeno que se está produciendo en la banca nacional primero. Segundo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el otro rubro que tocó Freddy, el tema de seguir buscando préstamos para el país? Porque se sigue haciendo lobby todo el tiempo, todo el tiempo estamos haciendo lobby para seguir prestándonos más recursos económicos. Y obviamente el futuro es negro. Sí, estimado Max, en mi primera intervención yo había obviado, ¿no?, el tema del referéndum, el tema de las elecciones judiciales, porque reitero, eso es puro circo distractivo. La población no está con su cabeza en ese problema. El tema central es cómo salimos de esta crisis económica que nos está golpeando de manera directa. Y nuestro país va a salir de esta situación en la medida en que sepa gestionar adecuadamente sus recursos naturales. Y había anunciado precisamente en mi primera intervención que una primera medida que debería asumir el gobierno y por la cual deberíamos luchar los bolivianos si es necesario tomar las calles, debería ser esa: obligar a que el gobierno recupere el control de nuestros minerales. Tú bien lo has dicho, de 3.000 millones de dólares que han exportado en oro, han dejado 65 millones, un pelo de gato a las arcas del Estado. Y lo grave de todo eso es, estimado Max, que en la explotación de estos minerales de los 3.000 millones, el Estado ha gastado 500 millones en darles combustible subvencionado. Es decir, que en estos momentos hacer la explotación minera nos representa pérdidas, no recuperamos nada, más bien perdemos. Más beneficioso podría ser que nuestros minerales sigan bajo los cerros, bajo los ríos, a que estén saqueando grupos corporativos entre empresas disfrazadas de cooperativas y capitales transnacionales, sobre todo canadienses. El 36% de la producción minera está en manos de transnacionales, principalmente canadienses. El 57% está en manos de cooperativas y apenas el 6% el Estado. Entonces acá está regalando prácticamente el Estado. Esa es una primera medida. La segunda medida que debería adoptar el gobierno es algo que se manejó ya desde hace mucho tiempo y se identificó como ningún otro gobierno, particularmente los sectores exportadores, han generado grandes utilidades. Aquí tengo desde el 2006 al 2023 cuánto eran sus ganancias en el periodo neoliberal y cuánto son sus ganancias en el periodo masista. Han triplicado, quintuplicado, tanto es así que el año 2022 han tenido su máximo en utilidades de 13.500 millones de dólares.
El 2023 ha bajado un poco a los 12 millones. Pero ¿dónde están esos dólares de nuestros exportadores privados? O sea, resulta que cuando el Estado es exportador, como ha sido con el tema del gas, más allá de la corrupción que hay en el Estado, en el manejo, todo aquello, cuando el Estado exporta sus recursos naturales, hay dólares, quiérase o no, aunque esos dólares han sido producto de la guerra del gas del año 2003, no precisamente por la nacionalización o por la gestión del MAS, porque ha habido un impuesto directo a los hidrocarburos y eso ha administrado de forma directa el Estado. Entonces habían dólares. Pero resulta que hoy, de que debería asumir o suplir esa responsabilidad, algo que mucho se dice que los privados, que la inversión extranjera, bueno, hay inversión extranjera en el país, pero ¿dónde están los dólares? Estamos comprobando que los capitales transnacionales privados están manejando los minerales. La agroindustria está en manos privadas, pero ¿dónde están los dólares? Yo le voy a dar la respuesta, están en bancos del extranjero y en paraísos fiscales, estos casi 13.500 millones de dólares. Ahora, claro, ese gabinete social y ALACOP han balbuceado, no de forma muy clara, que haya el control de divisas. Los exportadores han dado el grito al cielo de que eso no van a aceptar. Con eso están confirmando que efectivamente dejan sus dólares en paraísos fiscales o bancos del extranjero, no son inyectados a la economía nacional. Por lo tanto, debería ser una segunda medida que debería asumir el gobierno: control del comercio exterior, o en otros casos también se le llama monopolio del comercio exterior. Tiene que haber ese control, porque al igual que los mineros que están mamando, mineros transnacionales y cooperativizadas que le están engañando al país, también la agroindustria recibe millonarias subvenciones en diésel, gasolina y tienen hasta electricidad. Además de que el último gobierno o el periodo del MAS les ha ampliado como ningún otro gobierno las fronteras agrícolas, que están depredando toda la Amazonía boliviana. Pero resulta que de todo ese desgaste que se hace en el país, tanto económico y medioambiental, las utilidades no le benefician al país. Estamos en esa situación. Y hoy el gobierno de Luis Arce insiste equivocadamente en darles incentivos. Aquí por demás ha habido liberación de exportaciones, ahí están sus utilidades a la luz de los hechos, 13.500 millones de dólares. ¿Dónde está? Cosa de preguntarse. Entonces, recuperar el control de la minería, control del comercio exterior. La tercera medida debería ser guerra frontal definitivamente al contrabando. Según los reportes del propio INE, son por año que se pierde 2.300 millones de dólares a causa del contrabando, que además está destruyendo toda la producción local y nacional. Llévese pues los cuarteles a las fronteras, o póngase aranceles como corresponde a las mercancías que entran por todo lado al país. Mercancías además que podemos producirlas. A ver, por ejemplo, el campesino solamente en la producción rural. Nosotros como bolivianos tenemos la capacidad de producir papa y muchos productos de primera necesidad. Pero resulta que está entrando la papa peruana como peso por su casa, fruta chilena, productos alimenticios argentinos por todo lado. Y en su mayoría por la vía del contrabando. Y eso está matando definitivamente la producción nacional, y por eso también se da este fenómeno de la migración campo-ciudad. El campesino productor local no saca lo suficiente para tener oportunidades de quedarse en su comunidad y generar ingresos, porque hay esta situación, contrabando y desprotección de la producción local. Entonces, ¿dónde acá socialismo, comunismo? No hay ni siquiera una política proteccionista de nuestra producción. Entonces, una tercera medida debería ser esa, guerra frontal al contrabando, cosa que no lo hace el gobierno. Y las otras medidas que hemos venido planteando ya son de tipo de racionalización del gasto político interno. A mi juicio, estimado Max, debería reducirse el número de cargos políticos, por ejemplo, los parlamentarios. Tienes ahí un montón de, perdónenme la palabra, unos rascabolas. Son contados con los dedos los que salen a decir por lo menos esta boca es mía, o proponer aunque sean las bellaquerías que dicen, pero el resto están durmiendo, están en cualquier otra cosa.
debería reducirse el número de parlamentarios, como también debería reducirse o eliminarse lo que es la renta vitalicia a expresidentes. Es realmente un insulto a la pobreza del país, como si hubieran sido unos superhéroes que han sido para el país estos señores como Mesa, Tuto, Evo Morales, que han llevado al descalabro tanto en el periodo neoliberal como en el periodo masista la situación del país. Debe eliminarse. Según los cálculos que hemos hecho, con esto ahorraría el país 10 millones de dólares anuales. No es mucho, pero por lo menos pues es una muestra y señal de que la gestión pública debe tener algo de racionalidad. La quinta medida que hemos venido planteando es la incautación de bienes a políticos corruptos mediante una mega auditoría, por lo menos a los últimos 40 años de gobiernos, de gestiones que ha habido en el país, porque han amasado fortunas inmensas, ADNistas, MNZistas, NFRistas, políticos de todo pelaje, terminando en los masistas que se han vuelto los nuevos burgueses y que están ahí con sus riquezas ostentando, presumiendo, escapan cuando les da la gana a Estados Unidos y nuevamente vuelven, tienen latifundios y campea la impunidad absoluta. Debe haber necesariamente esta mega auditoría que planteamos para recuperar estos bienes mal habidos por parte de políticos corruptos. ¿Qué dices respecto a las empresas públicas? Le deben al Banco Central de Bolivia 37 millones de bolivianos a diciembre del 2023 y obviamente es una economía que se está sangrando por el tema de las empresas públicas. ¿Deben permanecer como están o se deben ir cerrando porque casi todas son deficitarias? Por un lado. Por otro lado, el mismo TGN le debe al Banco Central de Bolivia 17 mil millones de dólares. Entonces, el Banco Central de Bolivia se está quedando sin nada, porque Edwin Rojas, el presidente del Banco Central de Bolivia, nos ha dicho que el tema de la RIN está en 1.796 millones de dólares. Prácticamente nada. A ver, el tema de las empresas públicas, desde el ámbito de la derecha y los neoliberales principalmente, plantean que se las debe cesar. ¿Por qué? Presuntamente son deficitarias y el gobierno defiende que no es así, que del 100% de las empresas, un 90% que tienen utilidades. Pero yo quiero ir mucho más allá. Yo no estoy de acuerdo con que puedan haber masacres blancas, despedir a los trabajadores a las calles. El problema de fondo es que el MAS ha mantenido la política neoliberal, que básicamente es el libre mercado de la oferta y la demanda. Eso es lo que hay en los hechos. Y en ese marco, crear empresas donde tú no implementas políticas proteccionistas, están condenadas al fracaso. A ver, pongo un ejemplo. Han creado la empresa Papelbol. ¿Cómo va a subsistir o va a permanecer esta empresa cuando están entrando toneladas y toneladas de papel del Brasil, de los países vecinos? Entonces, si vas a crear empresas que van a producir un determinado producto, mercancía, tome pues las políticas proteccionistas para el caso, para que tu producción local y nacional prospere, se desarrolle. Y no estoy hablando solo para empresas estatales, porque en este escenario de libre mercado total, donde todo entra vía del contrabando, ni siquiera un emprendimiento privado va a prosperar. La verdad es eso, tanto privado como empresas públicas no van a prosperar porque no hay políticas proteccionistas. Te estoy dando el ejemplo del papel. Si tú vas a producir papel, entonces vaya restringiéndose el ingreso de papel extranjero para que tu producción nacional cope inicialmente el mercado interno, genere más fuentes de empleo, desarrolle la industria y de esa forma obviamente fortaleces lo tuyo. Por ejemplo, el papel ni siquiera las empresas o las oficinas del Estado lo utilizan, como pasa igual con los quipus y otras empresas. Entonces, pasa ante todo para que surjan, se potencien tanto empresas públicas como privadas que emprenden determinados negocios, necesariamente hay que tomar políticas proteccionistas. Haces eso y va a desarrollar tu producción, sea privado o estatal.
Por ahí va la cosa, desde mi punto de vista, porque obviamente es fácil decir que se cierren y fuera a la calle todos los trabajadores. Habrá que decir que tras el fin de la bonanza económica, obviamente empieza a generarse problemas en el tema político, en el tema social, y eso no sabemos a dónde nos va a conducir. La verdad, el panorama, el escenario es incierto, además apocalíptico en el país. Alejandro, quiero agradecer tu amabilidad y gentileza, como siempre. Buenas noches. Muchas gracias, Max. Seguramente va a haber otra oportunidad. Tengo todavía más propuestas, pero el tiempo es corto en televisión, pero siempre gustoso de estar en tu programa. Gracias.